Miércoles 11 de febrero de 2026. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 14 al 23. En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: Escuchen y entiendan todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿También ustedes siguen sin entender? ¿No comprenden? Nada que entra de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre. Porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amigos, tenemos hoy la continuación del Evangelio de ayer. Recordemos que Jesús se encuentra en ese momento en medio de una discusión con algunos fariseos, algunos escribas, fundamentalmente respecto al tema de la ley. ¿Cuál es el verdadero espíritu de la ley? Jesús ya había dicho con toda claridad en el Sermón de la Montaña que Él no venía a abolir la ley, sino a darle pleno cumplimiento, es decir, a interpretarla auténticamente. Y precisamente en medio de estas confrontaciones es lo que hace el Señor, explicar el auténtico sentido de la ley. Vamos con tres mensajes. Primero, ¿qué sale de tu corazón? Segundo, ¿puede mancharme lo que viene de fuera? Tercero, ¿sigues sin entender? Vamos con el primer punto. ¿Qué sale de tu corazón? Básicamente esta es la idea central del Evangelio. El Señor está diciendo que lo que mancha al hombre es lo que sale del corazón y no lo que entra de fuera. Así dice el Señor, porque de dentro del corazón del hombre salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, los robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Concluye el Señor diciendo: todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Y esto, que parece bastante lógico para nosotros, no lo era tanto para los fariseos y escribas del siglo I. Resulta que ellos consideraban que el consumir cierto tipo de alimentos, o el no lavarse las manos, o el no lavar ciertos vasos, hacía que la persona fuera impura. Vamos a ver, inicialmente se hablaba de una impureza legal, pero progresivamente esto fue degenerando y se empezó a considerar que las personas que no hacían este tipo de cosas terminaban cayendo en una impureza moral. El Señor va a decir: no. Lo que sale de dentro es lo que daña al hombre. Y pone esta cantidad de ejemplos el Señor. Acá lo que nos preguntamos es lo siguiente: ¿cuidamos adecuadamente lo que sale de nuestro corazón? Estamos en un mundo que nos invita a cuidar mucho lo externo, pero desafortunadamente cuidamos muy poco lo interno. Cuidamos mucho nuestra reputación, es decir, lo que las personas piensan de nosotros, pero cuidamos muy poco nuestra conciencia, es decir, aquello que ve Dios, aquel corazón que Dios es capaz de escudriñar en lo profundo. Y entonces nos importa mucho que las personas por fuera nos vean bien, que tengamos buena fama ante la gente, pero poco nos importa lo que Dios piense de nosotros. Acá el Señor nos está exhortando y nos está preguntando: oye, ¿de tu corazón qué sale? ¿Salen todas estas cosas? ¿Salen envidias? ¿O sale en cambio generosidad? ¿Salen pensamientos perversos? ¿O salen en cambio pensamientos nobles? ¿Supones en el otro la mejor intención? ¿Salen robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias y fraudes? ¿O por el contrario, sale un espíritu generoso que lo quiere compartir todo? ¿Sale sinceridad? ¿Sale tal vez limpieza de corazón, pureza? ¿Veo acaso al otro como un objeto, como algo que utilizo para mi placer? ¿O en cambio lo veo como un fin en sí mismo? Comprendo que es un hijo de Dios que tiene dignidad y no utilizo a la persona. No uso a nadie para mi propio beneficio. Entiendo que las cosas se usan. Entiendo que las personas se aman. Por consiguiente, no uso a las personas ni amo las cosas. ¿Ven? Todo esto sale de dentro del corazón del hombre. Todo esto sale de nuestra alma. Estemos pensando permanentemente hacia dónde se inclina nuestro corazón. Reflexionemos constantemente en eso. Nuestros pensamientos, ¿hacia dónde se van?
¿Hacia dónde están inclinados? Ciertamente son tentaciones. Puede que tengamos tentaciones de cosas malas, pero es importante entender que una tentación no es lo mismo que un pecado. Para que haya pecado se debe consentir. Sin embargo, debemos estar alertas, porque si frecuentemente nuestro corazón se está inclinando hacia algo, aunque estemos luchando contra eso y aunque todavía no hayamos pecado porque estamos rechazándolo, significa que tenemos que estar vigilantes, que puede estar alimentando esos malos pensamientos, esos malos deseos, esos malos sentimientos. ¿Qué sale de tu corazón? Segundo, ¿puede mancharme lo que viene de fuera? El Señor le dice a los apóstoles, escuchen y entiendan todos, nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Vamos a entender esto. El Señor está hablando acá, repito, de cosas físicas, de alimento, de limpieza de vasos, de limpieza de manos. Por supuesto, este tipo de cosas no tienen connotación moral. En sí mismas son acciones que no dan pureza o quitan pureza al corazón, tan solo al cuerpo, tan solo a las manos, pero al corazón no. En cambio, el Señor está diciendo que existen cosas espirituales que sí nos pueden dañar. La pregunta que nos hacemos es, ¿y si estas cosas espirituales vienen de afuera? Pensemos, por ejemplo, en las tentaciones. ¿Las tentaciones pueden manchar nuestro corazón? Amigos, y la respuesta es clara. Solo si nosotros lo permitimos. Solo si nosotros lo permitimos. Una tentación en sí misma no puede dañar el corazón de una persona, no puede manchar a nadie si es que nosotros la rechazamos. Después de una tentación, o quedas más cerca de Dios o quedas más lejos de Dios. Si logras vencer la tentación, quedas más cerca de Dios. Si eres derrotado por la tentación, quedas más lejos de Dios. Y en ese orden de ideas, esa tentación que incluso pudo venir de fuera, claro que terminó dañándote, claro que terminó manchándote. Pero en último término, más allá de la tentación, lo que terminó manchando fue el acto de la voluntad de consentir esa tentación. Recordemos aquel famoso poema que dice, sentir no es consentir, pensar mal no es querer, consentimiento ha de haber junto con el advertir. Es decir, para que haya pecado, yo debo consentir la tentación. Entonces, si somos realmente estrictos, lo que dice el Señor es cierto incluso en un sentido espiritual. Ya decíamos que cuando el Señor dice que nada que entre de afuera puede manchar nuestro corazón, lo decía en primer lugar en un sentido material. Pues un alimento no puede manchar mi corazón. Pero estamos hablando ahora de un sentido espiritual. ¿Y una tentación puede manchar mi corazón? Pues técnicamente hablando, no. Lo único que puede manchar mi corazón es el consentimiento de esa tentación. Porque entonces todos los santos hubieran tenido el corazón manchado porque todos los santos fueron tentados. Incluso el mismo Señor fue tentado. De manera que la tentación en sí misma, si no la consentimos, no puede manchar nuestro corazón, no puede manchar nuestra alma. Tenemos nosotros la capacidad de escoger si pecamos o no pecamos. Y efectivamente, lo único que puede manchar nuestra alma es el pecado. Tercero, ¿sigues sin entender? Cuando el Señor explicó esto a los fariseos y escribas, pues los apóstoles no entendieron muy bien. Entonces le preguntaron al Señor en privado. Y Jesús les dice a ellos, ¿también ustedes siguen sin entender? ¿No comprenden? Estas palabras son bien interesantes y bien fuertes, porque el Señor nos puede estar exhortando también a nosotros hoy. Te está diciendo a ti, oye, ¿también tú sigues sin entender mi palabra? Me está diciendo a mí, Wilson, ¿todavía sigues sin entender lo que te quiero decir? Amigos, somos muy hábiles para entender las cosas del mundo. Cualquier cosa que necesitamos comprender, pues entramos a internet y allí encontraremos la explicación. Pero en cambio, qué torpes, qué lentos somos para comprender la palabra de Dios, para comprender la voluntad de Dios en nuestra vida. Y es que aquí hay que establecer una diferencia entre la inteligencia y la sabiduría. Y aquí hablo de la inteligencia tal como la entiende el mundo, de esas personas con coeficiente intelectual elevado, que parecieran captar todo con una facilidad sorprendente, aprenden rapidísimo, por lo general son personas de óptima memoria. Pero acá el Señor habla de la sabiduría. Y no necesariamente una persona inteligente es una persona sabia, porque la sabiduría, según el Espíritu, es un don de Dios y hay que suplicarla permanentemente. La sabiduría viene de lo alto
Para comprender la palabra de Dios se requiere, más allá de inteligencia, sabiduría. Para comprender exactamente qué nos quiere decir el Señor, necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Encontramos personas que tal vez no tengan un coeficiente intelectual tan elevado, pero es que les escuchamos, les vemos cómo viven y son personas realmente sabias. Son personas que han ajustado su vida a la verdad. Son personas que incluso sin entender demasiadas cosas, lo que logran entender se constituye para ellos en el eje de una vida virtuosa, en el eje de una vida santa, de una vida bien vivida. En cambio, personas que se llenan la cabeza de tantos conocimientos y no son capaces de vivir ni el 2% de lo que conocen. ¿De qué me sirve entender toda la palabra de Dios desde la razón si no la hago vida? Acá el Señor está hablando de un entendimiento profundo, no un entendimiento meramente intelectual. Está hablando de ese entendimiento que hace vida a la palabra. Y esto es una exhortación para nosotros. Escuchamos diariamente el Evangelio, meditamos diariamente el Evangelio, vamos aprendiendo nuevas cosas. Y sí, vamos sintiendo que conocemos cada día más, que entendemos cada día mejor la palabra. La pregunta es, ¿estamos haciendo vida esto que entendemos? Si es que no lo estamos haciendo vida, debemos decir entonces que no hemos entendido en realidad la palabra. Allí, cuando la palabra se hace vida, aunque haya entendido un poquitito, aunque intelectualmente lo que haya entendido sea apenas una milésima, pero si soy capaz de hacer vida esto con la fuerza del Espíritu Santo, entonces he entendido adecuadamente la palabra de Dios. La palabra ha dado fruto en mi alma y es en ese momento en el que he empezado a ser una persona sabia. Oremos. Amado Señor, hoy te doy gracias porque me exhortas a través de tu palabra y te quiero suplicar que purifiques mi corazón, porque de él siguen todavía saliendo cosas horribles, porque quisiera que de mi corazón salieran nobles sentimientos, quisiera que tuviera permanentemente en mí bellos sentimientos, quisiera suponer en el otro la mejor intención, pero todavía sigo suponiendo lo peor de los demás, todavía sigo juzgando con excesiva dureza, en cambio conmigo mismo tremendamente compasivo. Pero con los demás aplico toda la dureza de la ley. Señor, estas son las cosas que todavía salen de mi corazón y por eso te suplico que me des tú un nuevo corazón. También te doy gracias, Señor, porque hoy me enseñas que en realidad no es lo de afuera lo que mancha, ni siquiera las tentaciones. Siempre y cuando logre superarlas no podrán tocarme y dañarme. Por eso te pido fortalece mi voluntad para poder permanecer en pie cuando aceche la tentación. Finalmente te suplico la fuerza de tu Espíritu Santo para que se abra mi entendimiento, para que pueda comprender adecuadamente tu palabra y para que no solo lo entienda desde la razón, sino que la viva desde el corazón. Señor, concédeme el don de la sabiduría. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, ¿qué sale de tu corazón? Segundo, ¿puede mancharme lo que viene de fuera? Tercero, ¿sigues sin entender? Compromiso. A lo largo del día vamos a repetir esta sencilla frase. Dame un nuevo corazón, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué puedo hacer para crecer en la fe en este 2026? Amigos, les habla Wilson Tamayo y quiero invitarle a que me acompañen en mi canal de YouTube a estudiar, a reflexionar una serie de cursos teológicos que hemos desarrollado para ustedes, especialmente para aquellas personas que se hagan miembros del canal. Hemos desarrollado varios cursos. Uno de ellos, curso de Mariología para enamorarnos profundamente de Nuestra Señora, para tener fundamentos bíblicos al momento de hablar de ella, para entender por qué decimos que ella es virgen antes del parto, en el parto y después del parto, para comprender qué significa aquello de la Inmaculada Concepción, de su asunción a los cielos, para comprender por qué podemos decir con toda claridad que ella es Madre de Dios, aunque no haya creado a Dios. Amigos, ese curso de Mariología es para ti. Tenemos también un curso de Cristología, un curso que nos enamorará de Cristo. Porque desde la historia, desde la teología, desde la Biblia, entenderemos quién es la persona de Cristo. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna, como dice Juan capítulo 3, versículo 16. En el curso de Cristología estudiamos la persona de Jesús, pero sobre todo nos enamoramos de la persona de Jesús. Hemos desarrollado también un curso de fundamentos de la vida espiritual,
Es uno de los cursos más prácticos que tenemos porque así como la vida biológica tiene una serie de normas, leyes y se va desarrollando de una manera articulada, así la vida espiritual también tiene una lógica, una dinámica. Entenderemos por qué es importante la vida de la gracia, cómo se adquiere la gracia, cómo se pierde, la importancia de los sacramentos, cuando se pierde, cómo se recupera esa gracia. Comprenderemos por qué es tan importante la oración, la mortificación, las virtudes. Veremos algunos fenómenos místicos extraordinarios. Allí está todo en el curso de Fundamentos de la Vida Espiritual. Tenemos también un curso bellísimo que se llama Noviazgo y Matrimonio en Dios. ¿Te piensas casar? ¿O tienes un matrimonio en este momento que tiene una serie de dificultades? Quisieras comprender más profundamente en qué consiste el sacramento del matrimonio, cuáles son los caminos para sanar ese matrimonio, cómo prepararnos adecuadamente si es que todavía no nos hemos casado para tener un buen matrimonio. Amigos, curso de Noviazgo y Matrimonio en Dios también está allí. Un breve curso de predicación que tiene una serie de elementos indispensables para montar una charla, para estructurarla de una manera adecuada, para poder predicar con una suficiente claridad, de tal forma de que nuestras ideas se entiendan, cómo estructurar esa charla, cómo llegar a determinados tipos de público, obviamente siempre contando con la ayuda de la gracia. Está allí ese bellísimo curso. También tenemos un curso que creo que nos puede ayudar muchísimo, sobre todo en estos tiempos donde las personas nos piden tantas respuestas. Se llama Apologética. Cómo defender nuestra fe desde la caridad. No tiene por qué oponerse defensa de la verdad y caridad, defensa de la verdad y misericordia. No tenemos por qué entender a los otros como enemigos, pero tenemos razones suficientes para mostrarles que aquello que creemos, lo creemos porque Cristo lo ha revelado así, porque en las Sagradas Escrituras aparece así, que amamos la Iglesia, que defendemos nuestra fe. Todos estos cursos están a disposición de aquellas personas que se hagan miembros de este canal. Así que les invito cordialmente. Wilson Tamayo, canal de YouTube. Simplemente, si quieres acompañarnos en estos cursos teológicos, te haces miembro y así apoyas este canal para que podamos seguir produciendo este tipo de contenido, podamos tener cada día mejores herramientas, un estudio cada día más completo para poder hacer bien el bien. Escuchen esto, debemos aprender a hacer bien el bien. Lo católico no puede ser signo o sinónimo de mediocridad, al contrario, si hay grandes producciones muy bien elaboradas en cosas del mundo, ¿por qué no hacer bien aquello cuyo contenido es el más valioso de todos, que es el contenido de la fe católica? Ayúdanos y nosotros seguiremos trabajando en desarrollar estos cursos. Viene pronto un curso de educación de los hijos, cómo llevar a los hijos al cielo, que estamos ya en proceso de desarrollo. Si nos quieres ayudar haciéndote miembro del canal, te lo agradecemos. Un abrazo y que la gracia de Dios sea contigo. Bendiciones.